3, 2, 1, grabando. Vamos a darle caña al trabajo obligatorio que ya han puesto al enunciado del trabajo obligatorio. El trabajo obligatorio de este año es bastante original, muy interesante y también es un tema que realmente no se suele tratar en el ámbito de la pedagogía. En esta carrera brilla por su ausencia, pero es un tema súper interesante realmente. Es la pedagogía hospitalaria, la pedagogía de los menores ingresados, los niños, adolescentes ingresados. También se puede trabajar con adultos, pero sobre todo está más centrada en la parte infantil, sobre todo, y en la parte adolescente. Bueno, el trabajo obligatorio tiene una novedad con respecto al año pasado. ¿Cuál es esa novedad? Que sí o sí tiene que ser un estudio cuantitativo, lo dice aquí. ¿Vale? Tendrá que ser un diseño cuantitativo. ¿Qué significa eso? Que ya no nos van a permitir hacer un diseño de investigación cualitativo para quien lo prefiriese hacer. Pues no, este año tiene que ser sí o sí cuantitativo. Por supuesto, ya sabéis que se tiene que hacer en grupo, que si no se hace en grupo de 3 a 5 personas, no lo podéis entregar en junio. Y es súper importante que lo entreguéis en junio. ¿Por qué? Porque en septiembre lo corrige Quintanal, que realmente es bastante más difícil aprobar con él, sin contar que como no haces en grupo el trabajo, pues el punto que corresponde a el trabajo grupal, saber colaborar y trabajar en grupo, te lo quita. Y como considera que un 10 es imposible, pues entonces ya te quita 2 puntos del tirón. O sea, partes que como mucho, si lo tienes perfecto el trabajo, solo podrás sacar 8. De ahí que, por favor, entregarlo ahora. Bueno, realmente os leo un poco el enunciado, pero en el fondo de lo que trata es de analizar la situación de un hospital, de la pedagogía hospitalaria. Y podemos hacerlo desde diferentes puntos de vista, desde muchos frentes diferentes. Pero sobre todo, como es un estudio cuantitativo, sí o sí tenemos que hacer o un chi cuadrado o una TED Student para grupos emparejados, aunque eso es mejor de estudio secundario. De principal es mejor una NAVA o un chi cuadrado. También permiten hacer Mann-Whitney. Pero test de student simples como en estadística de primero, no, descartarlo completamente porque entonces no tendríais el aprobado. No os valorarían lo suficiente. En principio, realmente de lo que trata es de escoger las variables que te propone aquí en este enunciado e irlas combinando como mejor os venga. Realmente es a vuestro gusto. No tenéis que coger todas las variables que hay aquí. Por mucho abarcar no queda mejor el trabajo. Hay veces que cuanto menos cojáis, mejor os va a quedar el trabajo. Eso sin lugar a dudas. Más vale que las variables sean 2 y que estén bien cogidas que 200.000 y que realmente no estén nada claras y la líen mucho. Otra cosa es que es muy interesante si queréis hacer una NAVA, que es lo más habitual, lo que tenéis más ejemplos. Por favor, coger una variable dependiente o variable efecto que sea cuantitativa, porque si no, no lo podéis hacer, y una que sea clara y concisa, medida con un instrumento de recogida de información, o sea, lo que hicimos en el trimestre anterior en técnicas e instrumentos. Bueno, ¿cuáles eran los instrumentos? Cuestionarios, pruebas, exámenes, test, observaciones. Había muchos, ¿no? Pruebas sociométricas, pruebas criteriales. Bueno, todas esas nos servirían. Pero yo os aconsejo cosas sencillitas como una prueba estandarizada o una escala. Para no complicar mucho el asunto, tenéis información para hablar de ello en el curso anterior, en los apuntes que tenéis de técnicas, o sea que no vais a tener problema en ese sentido. ¿Y cuáles son las que yo os recomiendo como variable efecto, como lo que quiero ver que aumenta o disminuye? Pues ante todo y sobre todo o la ansiedad, o la motivación, o la satisfacción de los padres o satisfacción de los alumnos. Esos son los temas fundamentales que si os ponéis a buscar en estudios científicos sobre la pedagogía hospitalaria, todos se centran en esos 3 aspectos, en alguno de estos 3. La satisfacción de padres, de progenitores y alumnos, la motivación, el estrés y la ansiedad. 4.
Bueno, no tiene más, no tiene más. O sea que vamos a leer y vamos a ver qué nos dice. Un grupo de pedagogos hospitalarios que desarrollan su labor en diferentes hospitales desean conocer las labores para las que son más requeridos, así como las necesidades que tienen tanto de los niños y adolescentes que se encuentran ingresados como de las familias y acompañantes que los acompañan para ello deciden llevar a cabo una investigación con la que obtener determinada información. Para determinar el perfil de la población diana recogemos los siguientes datos. Perfil de los sujetos. Bueno, tenemos que saber a quién va dirigido el estudio. O sea, vale que vayamos a trabajar sí o sí con los menores que están hospitalizados, pero ¿a quién voy a recoger la información? ¿De quién me interesa? ¿Los menores o los padres o la satisfacción de los padres? O sea, las familias o acompañantes o progenitores o los propios niños y adolescentes ingresados. Ahí tenéis que escoger cuál es el sujeto sobre el que queréis centraros a la hora de recoger la variable dependiente, la variable efecto, vamos, a los que vais a preguntar y pasar el instrumento. Después tenéis que tener en cuenta también cosas importantes como el perfil profesional que trata en el aula hospitalaria. Bueno, este es una de las opciones que podéis coger como variable independiente. ¿Quiénes trabajarán en estas aulas pedagógicas del hospital? Psicólogos, pedagogos, educadores sociales, dinamizadores de tiempo libre. Ahí eso puede ser interesante. ¿Vale? Intentar hacer un estudio para mirar si hay diferencias significativas entre los diferentes perfiles profesionales que pueden trabajar en un hospital y la satisfacción por parte de los padres o la ansiedad de los, que os he dicho que es uno de los temas, veremos, que más interesan, la ansiedad y los estrés de los menores hospitalizados, porque ya vemos que puede haber muchos tipos diferentes de profesionales que trabajan en estas aulas pedagógicas. Lo ideal es que sea un pedagogo, claramente, ¿vale? Pero a la hora de la verdad nos vamos a encontrar con que en muchas ocasiones, ¿vale?, nos vamos a encontrar con que pueden trabajar no solo los pedagogos, sino los psicólogos. ¿Vale? Podemos trabajar psicólogos como pedagogos hospitalarios, a veces ni siquiera personas que realmente hagan una formación educativa, sino pueden ser dinamizadores de tiempo libre o pueden ser educadores sociales o trabajadores sociales, sobre todo educadores sociales, los que estén en estas aulas, y dependiendo de quiénes sean, bueno, puede darnos unos resultados u otros en la satisfacción de los padres, satisfacción de los jóvenes o directamente en la formación en sí. Bueno, tenemos que entender también otra cosa, que podemos no coger esta variable y coger otras. Por ejemplo, aquí nos hablan de las tareas que el pedagogo realiza actualmente en el hospital. Hay muchos estudios que nos hablan de las diferentes tareas que realiza un educador en un centro hospitalario, que realmente son muchas. Entre ellas podéis encontraros la sociabilización de los menores, ¿vale?, que se relacionen unos con otros, la de reducción de la ansiedad y el estrés, la de continuar con su formación para que no se paralice su formación, la de dar tiempo libre, un espacio de tiempo libre y de diversión a estos menores que están en esa situación tan vulnerable, con lo cual tenemos muchas tareas que tiene que hacer a la vez un pedagogo, y realmente nos puede interesar ver cuál de estas tareas es la que más satisfacción provoca en los padres o la que reduce más la ansiedad de los alumnos. O también lo podemos entender desde otro punto de vista: ¿cómo se organiza la enseñanza en un aula hospitalaria? Bueno, realmente hay muchas formas de hacerlo, pero lo normal es trabajar con rincones educativos. ¿Por qué se trabaja con rincones educativos? Porque hay niños de muy diversas edades
edades y de muy diversos niveles educativos. Entonces, la enseñanza reglada al uso que usamos en las escuelas normales no sirve, porque vamos a tener que enseñar a la vez a niños muy pequeñitos y adolescentes que tienen diferentes niveles. Entonces, lo ideal es que vayan aprendiendo como un poco a su ritmo, que vayan investigando, que sea una cosa más dinámica, más activa, que los mayores enseñen a los pequeños y así reafirmen sus conocimientos y todas estas actividades. Bueno, habrá rincones de todo tipo, como los de arte, porque en esos momentos, ese momento de esparcimiento, de olvidarse de la enfermedad es muy importante, pero también habrá otro tipo, por ejemplo, de matemáticas, de lengua, de oratoria, de ciencias. Podemos tener muchos y muy diversos rincones, pero no es lo único que hay. También hay asambleas para exponer nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, y podemos ver cuáles son las que de todas estas coger estas tareas que se realizan actualmente en el hospital como variable causa y ver cuál de ellas es la que provoca más satisfacción en los alumnos, cuál es la que les gusta más, o cuál es la que les ha reducido más el estrés, o cuál es la que lo que sea, ahí ya a gusto vuestro. Y también las tareas que los niños y las familias más demandan, porque nosotros ofrecemos una cosa en el aula hospitalaria, pero después, ¿qué es lo que quieren los padres? ¿Qué es lo que quieren los niños que a lo mejor no estamos ofreciendo? Entonces tenemos que ver si hay diferencias significativas, podemos ver si hay diferencias significativas entre las diferentes tareas que demandan los padres para sus hijos. Puede ser interesante para si queremos implementar una aula nueva que tenga nuevas actividades. Bueno, pues para eso necesitamos saber estas nuevas actividades y estas nuevas tareas, cuáles son las que mejor funcionan. Bueno, sé que ahora mismo podéis tener un poco de cacao mental, pero realmente no tenéis que escoger todos estos temas que os he propuesto. Tenéis que escoger uno, a lo sumo dos, un estudio principal y un estudio secundario. Si cogéis un estudio secundario es súper importante que la variable dependiente, o sea, la variable que se mide con un cuestionario, con una prueba estandarizada, con una escala, la variable dependiente sea la misma para el estudio principal que para el estudio secundario. Y aparte de eso, que parece una bobada, pero es muy importante, o sea que si queremos ver que cambia el estrés, estrés en el estudio principal, estrés en el estudio secundario. Y después solo tenemos que escoger una de estas opciones. Solo escogeremos con una variable independiente con múltiples opciones o y una única, por supuesto, variable dependiente. O cogemos la satisfacción, o cogemos la ansiedad, o cogemos el estrés. Y como variable independiente, pues el perfil de los profesionales, las tareas de los pedagogos, las tareas que los niños y familias más demanden, ahí a gusto vuestro. Pero una de estas y con diversas opciones. Me diréis, ¿y no podemos hacer un análisis factorial? Que eso es una nava con más de una variable causa. Sí, sí que podríais hacerlo, pero os complicáis mucho la vida si lo hacéis. Más vale hacer un trabajo sencillo y bien hecho que complicado y mal hecho. O sea que, por favor, coger solo una idea y desarrollarla adecuadamente. Para empezar a trabajar, tenemos que coger el libro de texto y sobre todo fijarnos en este guión que nos dan en la página 118 del libro de texto, 117, 118. ¿Vale? 118, 117. Aquí tenemos los diferentes puntos que tenemos que poner los diferentes puntos que tenemos que poner en el trabajo. O sea, ¿qué es esto de identificación, título, resumen, abstract, palabras clave? ¿Qué es y cómo se hace? Es tan fácil como seguir paso a paso lo que dice aquí. ¿Vale? Aquí nos va diciendo paso a paso lo que hay que hacer en cada uno de los apartados. Y ese paso a paso está a partir de la página 110. A partir de la página 110
podéis ir viendo qué es lo que hay que hacer pasito a pasito, sin mayor complicación. Lo más difícil es saber bien qué tema escoger. Una vez que ya sabemos cuáles son las variables que vamos a escoger, cuál es la idea fundamental que vamos a escoger, todo lo demás es muy sencillito. Es ir siguiendo paso a paso el trabajo que vamos a realizar. Aquí, por ejemplo, identificación, qué es, cómo tiene que ser, el título, cómo tiene que ser, después las palabras clave, el resumen, cómo tiene que ser, cuántas líneas tiene que ocupar, que parece broma, pero es que nos especifican hasta las líneas, tiene que tener como mucho resumen 10 líneas. ¿Vale? Pues aquí nos lo dice, 10 o 12 líneas. Bueno, pues ahí está, realmente es solo seguir esto pasito a pasito. Y así conseguiremos. Yo para mis alumnos les tengo todo muy marcado y muy dinamizado. No solo los diferentes estudios, sino lo que deben ir haciendo paso a paso. Pero bueno, vosotros tampoco os estreséis mucho porque realmente simplemente seguir el libro, preguntar las dudas y ahí conseguiréis todo. He puesto ejemplos, sobre todo tener especial cuidado con la parte de metodología. El apartado de metodología y el apartado de variables es donde más falláis y es de las partes más importantes. Las variables, tener bien claro cuáles son, no podéis hacerlo hasta que lo tengáis todo bien claro, cuál es la variable causa, cómo se mide, recordar siempre con un cuestionario, con una prueba, con un test, con una escala. ¿Vale? Y la variable independiente, cuáles y cuántas opciones tiene. Y después, si queréis recoger más variables que sean variables a controlar, intermediarias, podéis coger todas las que queráis para hacer estudios secundarios o lo que sea, pero importante no liaros. Después, también es importante que sepáis que hay que hacer un estudio de la cuestión y es obligatorio que sean al menos 5 artículos. ¿De dónde podéis sacar estos artículos? Tienen que estar indexados. Indexados donde queráis, ¿vale? Eso ya a gusto vuestro. Pueden ser indexados del ERIC, de la propia biblioteca online de la UNED, que tiene muchos artículos, o mi favorita, que es Dialnet. Pero como sé que os complica mucho todo eso, podéis buscar primero en Google Académico. Es muy fácil, solo tenéis que poner, a ver si me deja escribir para que lo veáis, Google Académico, y una vez que ya tenéis el buscador Google Académico, nos metemos en él y escogemos el tema. Aquí vamos a coger el tema pedagogía hospitalaria. ¿Vale? Una vez que lo tenemos, nos vamos a encontrar con toda una serie de artículos científicos. Si son de una universidad, están indexados. Si son de una revista como Siglo XXI o Educación del siglo XXI, hay varias, Educación y Sociedad, todas esas están indexadas. Podéis encoger y de ahí encontrar ideas que os puedan también servir. Por ejemplo, saber qué es, si no sabéis muy bien de qué va la pedagogía hospitalaria, ¿vale? Pues aquí os pueden ir indicando qué es la pedagogía hospitalaria, las características que tiene que tener y demás. Es muy importante que en este trabajo obligatorio sigáis sí o sí las normas APA, súper, mega, ultra importante, incluso a la hora de realizar las tablas. Todo con normas APA, que nos salgan las normas APA hasta las cejas, y ello también está en la bibliografía, que es una cosa que falláis mucho a la hora de colocar la bibliografía. Y por favor, no plagiéis, no copiéis frases enteras. ¿Por qué? Porque todos los trabajos los pasan por un programa de plagio, y si hay dos iguales o alguno que se parezca a un artículo que esté indexado, lo van a encontrar y os van a poner un cero patatero. Bueno, estas son las ideas fundamentales que os pueden venir muy bien. Cualquier duda que tengáis, por ejemplo, a la hora de hacer las hipótesis, la hipótesis nula, las hipótesis alternativas, a la hora de cómo tenéis que hacer el índice o cualquier cosa,
preguntarme para ir avanzando con lo que es el temario, la metodología y sobre todo los cálculos y el programa que tenemos que utilizar. Tenéis los vídeos del año pasado que os pasaré por el grupo. Y eso es todo, amigos. El próximo día más y mucho, mucho, mucho mejor. Eso seguro.